Pues aquí estamos. Hoy va vídeo personal. Querida creadora, ¿qué tal? Bienvenida al canal. Si no me conoces, yo soy Maite Galán, soy arteterapeuta y me dedico a curar corazones a través del arte y de la creatividad, en especial a mamás que están en esa fase de crianza, de maternar. Hoy te voy a explicar cómo es una sesión de arteterapia, tanto grupal como individual, y te voy a explicar mi propia experiencia, no como arteterapeuta, sino como clienta de este tipo de procesos terapéuticos. ¿Me acompañas? Bienvenido a maitegalan.com. La verdad es que ya hace unas cuantas semanas que me ronda la idea a la cabeza, no solo el explicar, ¿no?, cómo es una sesión, cómo es el proceso terapéutico siendo yo arteterapeuta, sino habiéndolo vivido en primera persona. Sé que esto se puede tomar de una manera muy personal y no es generalizable, obviamente, pero siento que si comparto mi experiencia a lo mejor puede resultar útil a todas estas personas, a alguna de vosotras, que siente que necesita hacer un proceso terapéutico, pero que da respeto, porque bueno, el sesgo del ser humano tiende a temer lo que no conocemos, entonces por eso siento que es necesario, ¿no?, aportar un poquito de luz acerca de cómo son estos procesos terapéuticos, sobre todo arteterapia, que es lo que yo practico y he experimentado en propias carnes, para animarte a decidirte si sí o si no, si necesitas este tipo de terapia y si vas a iniciarla. Es evidente, pero necesito aclararlo, que lo que voy a hablar es desde mi parte personal dentro de lo profesional y de la parte personal, pero personal mía. No deja de ser una experiencia propia que no es universal y por lo tanto no necesitas tomarte al pie de la letra todo lo que te digo. Lo que yo practico y lo que yo he sentido, lo que yo he experimentado, no es nada más y nada menos que una experiencia más de las miles que podemos tener pues cada uno de nosotros. Pero bueno, acabamos ya las introducciones y vamos a meternos en la chicha. ¿Qué puedes esperar de una sesión de arteterapia? Bueno, la arteterapia, como cualquier otra de las psicoterapias, se pueden aplicar de manera grupal o de manera individual. Las sesiones grupales lo que unen es a un grupo de personas con la misma inquietud, con el mismo objetivo, con el mismo hándicap. Pueden haber grupos de mamás, grupos de crianza o grupos de estudiantes de arteterapia, como fue mi caso. Y en torno a este interés de aprendizaje, de problemática, es cuando el arteterapeuta propone unas actividades, unas propuestas artísticas que el grupo realiza de manera conjunta o a veces de manera individual. Lo que tiene por claro en la sesión grupal es que al final de cada sesión se reúne el grupo completo, habiendo hecho un trabajo artístico por grupos o individual. La cosa es que luego nos reunimos y explicamos pues nuestra experiencia a la hora de elaborar el trabajo artístico y de la reflexión. Lo bueno de estos grupos es que obtienes el feedback, ¿no?, la retroalimentación del resto de participantes, ¿no? Quizá tú estás explicando una experiencia que has tenido durante el ejercicio, durante la propuesta artística, y entonces los otros participantes, siempre desde el respeto y desde su propia experiencia, que evidentemente no es universal, así que tú puedes tomar o no, pues intentan o transmiten ese intento de enriquecer tu propia experiencia, ¿no?, de aprender todos con tu experiencia y con las respuestas de los demás. La verdad es que las sesiones en grupo son súper enriquecedoras, y a pesar de que al principio puede parecer que como no es algo individualizado, puede perderse como la intimidad, ¿no?, el hecho de que es cierto que tienes que romper más barreras para poder llegar a tu reflexión profunda. Es cierto que cuando hay un buen grupo, cuando hay una cohesión, cuando el grupo se siente cómoda en él mismo, es increíblemente enriquecedor lo que puede llegar a aportarte el grupo, porque es que en una misma sesión puedes ver la misma situación de tantos prismas distintos que es como avanzar, bueno, como avanzar 3 años en un pispás. Por el contrario, la sesión individual evidentemente es una persona a la que trabaja solo con la o el arteterapeuta. Son sesiones que están completamente individualizadas, que de hecho se inicia ese proceso terapéutico porque es la persona la que decide
por voluntad propia iniciar este proceso terapéutico. Y la razón principal suele ser pues que hay algo en la vida que afecta emocionalmente a la persona en relación a la familia, al trabajo, a las amistades, a la pareja. De esta manera, conociendo el objetivo principal, lo que está buscando la clienta, el cliente, es que el arteterapeuta dirija ese proceso terapéutico a través de propuestas artísticas, de ejercicios que la misma persona elabora en ese tiempo de sesión, que suele ser 1 hora, y las elabora, y entonces al final de esa sesión hay, como en la sesión grupal, ¿no? Esa pequeña puesta en común, solo que de manera más íntima el profesional con la clienta. En los procesos terapéuticos, ya sean grupales o individuales, hay un cierto movimiento, me refiero que no es algo estandarizado. Son sesiones abiertas en el sentido de que se puede ir modificando en función de los objetivos. Por ejemplo, en el grupo, si en el grupo varía el interés o queremos trabajar algo más específicamente, entonces la persona que lleva la sesión, la arteterapeuta, entonces lo que hace es diseñar esas propuestas artísticas para poder trabajar ese aspecto. Y en las individuales pasa exactamente lo mismo. Hay veces que, por lo que sea, en una sesión no es suficiente el poder acabar ni siquiera lo que es un trabajo artístico y lo puedes dejar para la sesión siguiente, y entonces ahí hacer un recogido, ¿no?, de todo lo que se ha vivenciado con ese trabajo artístico y poder ir modificando a nivel artístico, a nivel del objetivo terapéutico, en función de las necesidades de la persona. Una de las cosas que puede sorprender en una sesión de arteterapia es que la arteterapeuta puede guiar y puede dirigir, pero no es una constante devolución en toda la sesión. Me refiero que hay un momento para el trabajo artístico, y en ese momento, a no ser que la persona que acude a esa sesión necesite ayuda y lo exprese así, la arteterapeuta suele quedarse en un segundo plano, observando el proceso, ¿no?, el mismo proceso, donde pueden haber límites, resistencias, y todo eso hablarlo al final de la sesión, cuando se pone en común pues todo lo vivenciado y todo lo experimentado. Y sé que lo que te estoy diciendo puede ser tan etéreo o tan concreto como mi propia experiencia, así que siento que me apetece compartir mi propia experiencia para que puedas ver, para empezar, mi manera de trabajar y para ver lo que puedes encontrarte en una sesión, en un proceso arteterapéutico. Y yo soy de las que cree que el movimiento se demuestra andando, y que por mucha teoría que te pueda explicar, no deja de ser una teoría que es mi teoría, es mi propia experiencia. Así que, pues voy a poner toda la carne en el asador y te voy a explicar lo que ha sido para mí la experiencia de ser yo la que haya recibido arteterapia tanto en grupos como de manera individual. Bueno, tengo que aclarar que yo la formación de arteterapia la conocí meses antes de empezar la formación, cuando estaba buscando, pues eso, ¿no?, una formación, un máster para enriquecer mi formación profesional. Yo soy terapeuta ocupacional y, acabé la carrera universitaria, decidí que no quería estudiar más hasta pasado un buen tiempo, y a los 3 meses yo ya estaba matriculada en arteterapia. El caso es que me llamaba mucho la atención, porque yo he creído que yo no sabía dibujar, no valgo para el dibujo, no es mi inteligencia predominante, pero me parecía muy bonito poder reconciliar mi parte artística con la parte terapéutica, que para mí era lo natural, ¿no? Además, debo decir que no conocía absolutamente nada de la arteterapia, no conocía a ningún arteterapeuta, no conocía a nadie que había asistido a arteterapia. De hecho, la terapia está muy bien darla, pero claro, yo había crecido en un ambiente en el que nosotros, psicólogos, nosotros no necesitamos psicólogos. Así que una vez iniciada la formación de arteterapia, lo que había era, evidentemente, una parte académica, teórica, y luego era la parte vivencial, era el poner en práctica todo aquello que habíamos aprendido a nivel teórico. Como ya he dicho, para mí este punto era súper enriquecedor, porque nos juntábamos personas que teníamos en común que éramos estudiantes de arteterapia, pero teníamos unas vidas muy distintas, y yo apenas tenía 23 años, 23, 24 añitos, nos juntábamos con maestras de yoga, con
enfermeras, con diseñadoras gráficas. O sea, había una amalgama de riqueza, es que no podría decirlo de otra manera, porque había muchísima riqueza. Entonces, cada experiencia desde la formación y desde su experiencia personal te aportaban muchísimo. Yo sentía que después de cada ejercicio artístico, de cada propuesta que hacíamos, ostras, yo de verdad crecía como 2 años más. Y en el último año de formación te exigían que si querías obtener el título de arte terapeuta necesitabas hacer un proceso terapéutico individualizado. O sea, tú tenías que buscarte un terapeuta y hacer un proceso terapéutico. Eran como mínimo, no estoy segura si eran como mínimo 24 o 30 sesiones, bueno, era un trabajo terapéutico, o sea, no era de una visita o de un mes intensivo, no, o sea, era un proceso terapéutico en el que tú ibas a vivenciar todo lo que tus clientas iban a vivenciar, así que era necesario, era imprescindible para tu propia experiencia el pasar por ese camino. Yo tuve la inmensa suerte de que encontré una consulta de arteterapia a 3 minutos de el que era mi trabajo en aquella época. Así que, claro, fue súper fácil poder concertar una cita y el origen, la razón principal, claro, yo le explicaba que yo estaba estudiando, me estaba especializando en arteterapia y que evidentemente tenía que hacer esas sesiones. Bueno, como ya te he dicho, en mi casa no se estilaba mucho eso de acudir al psicólogo porque, total, no estábamos tan mal. ¿No estábamos tan mal? Pues menos mal. La verdad es que recuerdo esos momentos como wow, como un antes y un después, o sea, fue muy, muy, muy fuerte lo que pude llegar a experimentar en esas sesiones de arteterapia en las que yo supuestamente iba solo porque lo necesitaba para acabar la formación, no porque yo lo necesitaba emocionalmente. No, hombre, no. Recuerdo con mucho cariño, era una sala, era pequeñita y la mayor parte del espacio se la llevaba una mesa, que era una mesa muy grande, era una mesa central y alrededor habían estanterías y armarios que salían como a borbotones, salían cartulinas, revistas, diarios, todo el material, bueno, era una fantasía. Y de hecho, bueno, claro, aquí hay que decir que como yo era estudiante de arteterapia, yo sabía muy bien lo que iba a hacer allí, o sea, seguramente una persona que no hiciese este tipo de terapia pues necesitaría más ayuda, ¿no? Tendría que estar más dirigida por la arteterapeuta. En mi caso no, porque yo ya iba, o sea, es que había días que es que era un hola, tengo algo muy claro que trabajar y ahí se acababa nuestra conversación porque yo ya tomaba los materiales y me ponía a construir el trabajo artístico. Me parece que te iré dejando por aquí o, bueno, de alguna manera te iré pasando los trabajos artísticos que llegué a realizar en aquella época. En mi experiencia haciendo sesiones de arteterapia, yo como clienta, la sesión solía durar 60 minutos, 40 minutos de los cuales yo me encargaba de hacer el trabajo artístico. Creo que en ninguna de las ocasiones paré el trabajo o hubo un feedback o una conversación previa con la arteterapeuta. De hecho, solo manteníamos la conversación al final de la sesión, cuando yo ponía en común lo que habíamos trabajado, o sea, lo que había trabajado yo, y ella me podía dar y ofrecer su feedback, que además era muy potente porque era como si no estuviese. De hecho, mientras yo estaba haciendo el trabajo artístico, ella en ningún momento se interponía ni preguntaba, ella simplemente esperaba pacientemente y observaba cuál era el tema, cómo me comportaba yo con el trabajo artístico, ¿no? Dónde veía que tenía más resistencias o qué es lo que ocurría, ¿no? Ante la frustración de que algo no me salía como yo esperaba, el cómo resolvía el trabajo artístico para que fuese mínimamente satisfactorio para mí. Y algunas veces, si el trabajo artístico se llevaba toda la sesión o más de toda la sesión, o sea que había un trabajo que era muy largo, que el proceso era más largo que una sesión, lo que hacíamos era recoger el material, podíamos poner en común pues nada, o sea, unas breves pinceladas de lo que quería trabajar, de cómo lo estaba enfocando, y lo que hacíamos era que a la sesión siguiente retomábamos el trabajo. Yo cuando llegaba a la sala, yo ya tenía el trabajo presentado en la mesa y solo tenía que acabarlo. Eso, si apetece,
¿no? Que en mi caso sí, siempre apetecía el acabarlo y luego poder hacer esa puesta en común. Y puedes preguntar, ¿no? Y puedes plantearte, bueno, pues si la arteterapeuta solo habla los últimos 20 minutos cuando le dejas, a lo mejor no necesito acudir a una sesión de arteterapia y puedo hacer arteterapia en mi casa sola y sin nadie más. Me nace mucho compartirte esta experiencia personal que fue y será tan potente en mi memoria que, bueno, que es inevitable que yo me emocione en esta sesión y de hecho a lo mejor puedes notar que se me quiebra la voz porque fue increíble, o sea, es uno de los grandes aprendizajes que me ha quedado en la vida y me nace mucho compartirlo porque es un ejemplo claro de cómo puedes llegar a hacer una cosa, cómo puedes expresarla y cómo con la arteterapia y con la ayuda de un arteterapeuta puede cambiarte el prisma totalmente. Bueno, la sesión que te voy a explicar ya llevábamos unas cuantas, ya era un trabajo avanzado, ya nos conocíamos, ya... bueno, habíamos trabajado bastantes aspectos personales de mi vida. Estaba pasando por una situación muy inestable en mi vida, emocionalmente. En aquella época sufría mobbing, o sea, acoso laboral, porque, bueno, no, las razones no vienen al caso, pero me sentía muy mal en el trabajo. El trabajo para mí no era ningún refugio, ni mucho menos. Vivía en casa con mis padres. La relación en aquella época era muy tensa, y mi relación de pareja, a pesar de que era buena, sentía que no podía sostener todo el caos que yo tenía en mi casa y en el trabajo. Era como si mi mundo se estuviese tambaleando por completo. La sensación es que yo tenía puesto los pies en el suelo y alrededor se estaba levantando el asfalto a pedazos, se estaba levantando, iba temblando todo hacia arriba y entonces yo me sentía paralizada porque sentía que si me paralizaba era la única manera de sobrevivir. O sea, yo estaba paralizada en mi trabajo, estaba paralizada en mi familia y estaba paralizada en mi relación de pareja porque sentía que si daba algún paso caería al vacío, porque es que el resto era como si se estuviese levantando todo el pavimento y yo no solo tuviese los pies firmes allí donde estaba. El caso es que se me movía tanto la vida y era tan desagradable para mí, y luego yo iba semanalmente a arteterapia y me removía aún más la vida, el mundo, y era en plan de ¡odio estas sesiones! El caso es que yo ese día decidí que quería trabajar con el barro y con el barro lo que hice fue una señal de tráfico. La señal de tráfico era stop. Quería pedirle a la vida que parase. Recuerdo que fue una de las sesiones en las que más lloré, o sea, de hecho, creo que no fui capaz de articular más de 2 frases. Fue acabar el trabajo artístico y poner la puesta en común y fue llorar y llorar y llorar y bueno, se acabó la hora. Yo me fui a mi casa, la siguiente sesión era la semana siguiente y entonces, bueno, pues durante la semana pues tú vas digiriendo, ¿no?, lo que ha pasado, sigues cabreada con la vida, tú lo has dejado bien claro, te has puesto una figura de barro diciendo no me gusta esto y quiero que se pare, quiero que desaparezca. El caso es que cuando fui a la semana siguiente fue increíble el feedback que me dio la terapeuta. Cuando yo llegué otra vez a la sala estaba mi trabajo en barro, la señal de tráfico de stop, y la arteterapeuta me dijo, es que necesito sacarlo porque necesito explicarte lo que yo vi cuando tú te fuiste. Y ella me dijo, es que claro, tú estás trabajando y tú ves el stop. Dice, pero yo cuando cerré la puerta y volví a la sala para recoger tu trabajo, vi la palabra stop al revés, que en catalán stop al revés es pots, que significa puedes. El caso es que ella como arteterapeuta había resignificado la obra y me había dado esa segunda lectura, ¿no? No solo el stop de parar, sino el que tú puedes con esto. Fue súper empoderador y yo en ese momento no quería escucharlo, o sea, yo fui de la que levantó la ceja, no quiero escuchar esto, pero en verdad era lo que yo necesitaba escuchar, o sea, hubo en esos primeros 10 minutos fuera en plan de no me vaciles
porque no puedo con esto, no me vaciles. Pero sin duda fue una imagen que se me ha quedado, o sea, fue ese mensaje que 15 años después aún estoy recordando con emoción, para que luego digan que la arteterapia es solo un pasatiempo. Madre mía lo que se trabaja. Siento que ha sido de las épocas más enriquecedoras de mi vida, porque también es curioso, ¿no? Porque cuando estás en ese momento de crisis en lo que nada te funciona, tenemos mucho miedo, ¿no? A que si voy a hacer terapia voy a tener que cambiar mi vida al completo, ¿no? Voy a tener que acabar con mis amistades actuales, voy a tener que dejar mi trabajo y tal. Puedo explicarte por experiencia propia que lo que cambia no es el entorno, lo que cambia eres tú misma. Me refiero a que durante ese momento, tal como he explicado, ¿no? Yo en mi trabajo sufría moving. Por arte de magia, no lo sé, no comprendo bien, ¿no? Yo sé que fue por la manera de trabajarme a mí misma, pero hubo un momento en ese trabajo que empezaron a cambiar las tornas. Dejó de haber moving, o sea, yo ese trabajo lo dejé hace muchos años, pero recuerdo que lo dejé haciendo las paces con cada una de mis compañeras, con la directora. O sea, fue increíble el cambio que sufrí en esos pocos meses de odiar mi trabajo a darme pena, porque me iba y había hecho las paces y era un sitio súper agradable para ir a trabajar, ¿no? Por ejemplo, también lo que decía, ¿no? De las relaciones tensas con mi familia. Bueno, hemos madurado todos, he cambiado yo y la relación, o sea, no puedes cambiar de trabajo, pero no puedes cambiar de familia. Y al fin y al cabo soy yo la que ha cambiado, ¿no? Y con mi actitud y con mi manera de tomarme las cosas también ha cambiado la dinámica familiar. Y, por ejemplo, también, ¿no? La inestabilidad que sentía con mi pareja. Mi pareja de entonces sigue siendo la pareja de ahora, ¿no? Sigue siendo mi pareja actual. Bueno, crisis las pasamos todos a nivel familiar y a nivel de pareja, pero ahí está, ¿no? La capacidad de resiliencia, ¿no? De construirte una y otra vez para ser mejor, para ofrecer tu mejor versión, para dar calidad a tus años de vida, ¿no? Por eso también pienso que también necesitaba explicarlo, porque siempre pensamos, ostras, es que si empiezo terapia voy a tener que dejarlo todo, voy a tener que hacer las maletas, irme a Camboya y empezar una nueva vida. Puedes empezar una nueva vida desde tu interior, no es necesario cambiar nada externo porque en realidad no hay nada externo a ti. En fin, espero no haberme hecho pesada, que mi experiencia te haya servido, te haya inspirado, te haya animado si estás en ese momento en el que sí o no empiezas un proceso terapéutico. Bueno, que mi experiencia haya servido, yo ya me doy por más que satisfecha. Ya sabes que no puedo acabar este vídeo si no te pido un like si te ha gustado el contenido de este vídeo y que te suscribas al canal para no perderme la pista. Ya sabes que te espero en mi página web www.maitegalan.com, donde vas a encontrar recursos gratuitos para hacer con arteterapia para tu familia y para ti, para descubrirte, para remover esas emociones y esa creatividad que os está esperando. Nos vemos en mis redes sociales favoritas, en Facebook e Instagram, y nos vemos aquí con un próximo vídeo. Hasta entonces, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos. ¡Chao! Era la sensación... Madre mía, qué duro.